Vamos con el 11 que sacará el Real Madrid ante el Barça en la final de la Supercopa. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vámonos con la última hora del Real Madrid de cara a la Supercopa de España, de cara a esa primera final de 2023. Esperemos estar en muchas más, pero cabe decir que el Real Madrid llega como llega a este partido frente al Barça, con muchos problemas físicos, jugadores que están en una situación límite a nivel competitivo. Vamos a poner la cámara bien. Y la verdad es que resulta complicado pensar en un 11 de garantías físicas por parte del Real Madrid. Mi sensación es que Ancelotti va a tener que exprimir al máximo a ciertos jugadores para poder obtener un 11 acorde a lo que requiere el Real Madrid para ganarle al eterno rival. En esa línea, el 11 desde aquí lo vemos bastante claro que va a sacar Carlo Ancelotti. Lo que me encantaría es que en el cajón de comentarios dejéis el comentario al respecto de cuál sería el 11 que pensáis vosotros que va a sacar Ancelotti, o incluso cuál es el 11 que sacarías tú si fueras Carleto, ¿vale? Así que quiero ahí vuestros 11 iniciales de cara a la final de la Supercopa. Así, antes de ir con los 11, para mí, decir que en la previa mi sensación es que el Barça, sin un gran fútbol, llega mejor que el Real Madrid físicamente. Xavi en modo víctima ha hablado del factor psicológico, de las finales que ha ganado el Real Madrid. Ancelotti lleva sin perder una final no sé cuánto tiempo, perfecto, pero hay que decir que sintomatológicamente hablando, a nivel de sintomatología, el Barça llega mejor que el Real Madrid. Lo cual no quiere decir que el Barça vaya a llegar. Esto es un partido, una final, puede pasar cualquier cosa, los tópicos que se suelen emplear en este tipo de partidos, que son así, pero creo que el Real Madrid llega con lo justito. Ahora bien, si hay algo que ha demostrado el Real Madrid es que cuando se le da por muerto, pues es que a lo mejor no estaba tan muerto. Así que también desde ahí entiendo que haya gente que confíe a full en el equipo. Con todo y con ello, y con ese punto de favoritismo mínimo que veo del Barça, vámonos con el 11 del Real Madrid, que será el siguiente, para nosotros al menos. Courtois en portería, Carvajal, Militao, Rudiger y Mendy en defensa. Sí, creo que va a forzar a los dos laterales. Lucas Vázquez, lesionado un mes y medio. Nacho, creo que ni se las va a ver con Ousmane Dembélé, que está en un buen estado de forma. Y además Dembélé, en aquel 0-4 del año pasado, lo reventó en Liga. Y Dembélé, a nivel de velocidad, con Nacho, puede hacer lo que quiera. Y prefiere forzar a Mendy, que aunque está al 70%, va a poder defender mejor Mendy, por características, a Nacho. Mendy, Carvajal. Carvajal porque no queda más remedio, a no ser que pudiera poner a Nacho en el lateral derecho, que para mí lo haría mejor que en el izquierdo. Pero yo creo que va a intentar sacar la mejor defensa que pueda. Además, viendo que en defensa el equipo está teniendo muchos problemas. Militao y Rudiger, es lo que tienes, esos cuatro. Centro del campo. Toni Kroos, Valverde y Modric. 4-3-3. Creo que va a jugar con Kroos como pivote, como le gusta a Ancelotti, ante un Barça que te va a exprimir mucho la salida de balón. No veo a Camavinga titular, creo que lo va a reservar como recurso físico, que además Camavinga llega también tocado, o sea que algo se tiene que guardar, y Camavinga ya sabemos que en segundas partes, o incluso prórroga, a día de hoy parece que funciona mejor en el Real Madrid, aunque ya sabéis que yo, confianza también máxima en lo que pueda exponer Eduardo Camavinga, y más en este perfil de partido de máximo nivel. Pero creo que va a ser Kroos con Modric, que fue banquillo ante el Valencia, será titular, y Valverde. La duda es si Kroos y Modric podrían hacer un doble pivote, Valverde más abierto por derecha, y luego en ataque Rodrigo Goes, que le veo titularísimo, Benzema y Vinicius. Esto dependiendo si es un 4-2-3-1 o un 4-3-3 se colocaría de otra manera, pero Rodrigo creo que va a perfilar mucho esa banda derecha para intentar romper o a Valde o a Jordi Alba o a Marcos Alonso. Veremos cuál es el lateral izquierdo que emplea el Barça en este sentido. Benzema, Vinicius arriba. Este es claro el ataque que va a emplear Carlo Ancelotti. No veo otro tipo de situación porque no está, por ejemplo, Aurelien Tchouaméni para meter a Valverde más arriba o forzar a Camavinga de titular. Algo Ancelotti en el banquillo se va a tener que guardar. Los pocos recursos que tiene físicos y de cantidad de jugadores, algo se va a tener que guardar con los problemas físicos y de lesiones. O sea que ese es el 11 por el cual apostamos en Madridismo al Día que sacará Ancelotti. Reitero y repito, déjame tu 11. ¿Qué 11 sacará Ancelotti? ¿Qué piensas de la final? Déjame una porrita si quieres. ¿Quién ganará la final de la Supercopa? Una Supercopa que a nivel de hambre parece que el Barça llega con más hambre
evidentemente con más necesidad de títulos que el Real Madrid. Veremos si eso es un factor clave, también el punto psicológico, carácter, ganas, esas pequeñas cosas clave en este tipo de partidos también. Y el Real Madrid veremos si da un golpe de efecto, porque claro, con un Barça que da la sensación en el ambiente que llega mejor, si el Madrid es capaz de ganar, pues es una manera también de marcar distancia competitiva frente a un Barcelona que necesita sí o sí, aunque sea este título que obviamente es un título menor. Si el Madrid pierde la Supercopa, ¿pasa algo? Pues hombre, mediáticamente muchísimo va a pasar, ambientalmente muchísimo también. Pero yo creo que el Madrid sigue con su ruta hasta final de temporada. Y para los títulos importantes, esa es la sensación que tengo yo a día de hoy con el Real Madrid. Pero ojalá que el Real Madrid se centre ante el Barça de la mejor versión que puede dar ahora y sacar sea como sea una victoria, que también vendría muy bien en todos los sentidos al Real Madrid. ¿Para qué nos vamos a engañar con este inicio tan titubeante de año y tal y como había terminado noviembre el Real Madrid? En fin, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.